Lee Kuan Yew LNTH Contan con 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 Lee Kuan Yew LNTH Contan con. Sin dudarlo, acepté la invitación. Por supuesto, Laura, ve a pasar unos días con tu madre, la familia es lo más importante, me dijo. De esta manera, casi un año después de haber abandonado Campos dos Goytacaces, regresé a mi hogar. El pequeño pueblo me pareció más diminuto de lo que guardaba en la memoria. Mi madre lucía más delgada y su cabello estaba salpicado de canas. Al verme, rompió a llorar. Mis hermanos menores apenas me reconocieron. Durante los 2 primeros días, fui el foco de atención de la casa. Todos anhelaban saber cómo era la vida en Río, cómo era estar casada y si era feliz. Al tercer día, decidí dar un paseo por el pueblo, deseando revivir los lugares de mi infancia. Fue en la plaza principal, sentada en el mismo banco donde solíamos pasear, donde me encontré con Marcelo una vez más. Él también parecía más delgado y su rostro reflejaba una seriedad que no recordaba. Al verme se quedó inmóvil, petrificado, como si hubiera presenciado una aparición. «Laura, ¿eres tú?», preguntó con la voz temblorosa. «Soy yo, Marcelo, ¿cómo estás?», le respondí. Lo que prometía ser un breve encuentro entre dos viejos conocidos se convirtió en una prolongada y profunda conversación. Marcelo me relató que continuaba empleado en el taller de su padre, el cual había expandido sus operaciones. Conversamos sobre nuestra ciudad natal, sobre las personas que conocíamos, y sobre las transformaciones que habían sucedido desde mi partida. No hizo mención alguna a una nueva pareja sentimental, y observé que no portaba anillo de compromiso. Cuando preguntó por mi vida en Río de Janeiro, sentí vacilación. Por una razón que todavía me resulta difusa, evité confesarle que estaba casada, únicamente le mencioné que trabajaba como dependienta, que residía sola, y que aunque la vida era complicada, lograba salir adelante. Tal vez fue su mirada, que me escudriñaba como si yo siguiera siendo la misma Ana de antes, ajena al paso del tiempo. Quizás se debía a la soledad que lo atormentaba en Río de Janeiro. O tal vez, fue una simple manifestación de vulnerabilidad. Esa tarde recorrimos la ciudad juntos, reviviendo viejos tiempos. Cada calle, cada rincón, despertaba un recuerdo compartido. Marcelo me confesó que jamás me había olvidado, y que aún guardaba la flor seca que le había regalado antes de mi partida. Con el sol poniéndose, proyectando largas sombras, anuncié con un nudo en la garganta que debía regresar a casa. Ricardo, con una mirada que revelaba su anhelo, me preguntó si podríamos encontrarnos de nuevo antes de mi partida hacia Río de Janeiro. Sin vacilar, sin prever el impacto de mis decisiones, acepté. Tuvimos 2 encuentros más antes de que finalizara mi visita. En nuestra última noche juntos, bajo el cielo tachonado de estrellas del interior de Minas Gerais, Ricardo tomó mis manos y, con voz temblorosa, me confesó que su amor por mí persistía, que nunca había disminuido. «Regresa conmigo, Ana», me suplicó, «sé que la vida aquí es sencilla, sin los lujos de la ciudad, pero puedo hacerte feliz». En ese preciso momento cometí mi primer gran error. En lugar de confesarle la verdad, de revelarle mi matrimonio y la imposibilidad de corresponder a sus sentimientos, permití que me besara. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si nunca me hubiera marchado, como si Pedro no existiera. Al volver a Río, no solo llevaba conmigo los recuerdos de mi familia, sino también la promesa silenciosa de regresar pronto a Diamantina. Durante semanas me esforcé por olvidar el incidente, intentando ser una esposa fiel y atenta a Pedro. No obstante, comenzaron a llegar cartas de Ricardo, repletas de pasión, con planes para el futuro y promesas de felicidad. Y yo, Dios me perdone, le respondía. Le confesaba que también lo extrañaba, que mi mente estaba constantemente con él, y que anhelaba volver a sus brazos tan pronto como fuera posible. Mientras tanto, en la presencia de Pedro aparentaba serena y normal, intentando ser la misma Ana de siempre. 2 meses después, la salud de mi abuela se debilitó. Utilicé esta situación como una excusa para regresar a Diamantina.
Pedro, siempre considerado, no solo aceptó mi partida, sino que insistió en que me quedara todo el tiempo que fuera necesario. La familia es lo primero, Ana. Quédate con tu abuela hasta que se recupere. Te enviaré dinero. En aquella segunda visita a mi ciudad natal, mi relación con Ricardo se intensificó. Comenzamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Me mostraba la finca de café donde trabajaba, donde el aire se impregnaba del embriagador aroma de los granos tostados. Él, sonriente, me presentaba a sus amigos como su novia, la que había regresado de la capital, y yo, en vez de aclarar la situación, le respondía con una sonrisa, aceptando el papel. La situación se tornó más compleja cuando, después de unas semanas, Ricardo propuso que nos comprometiéramos, aunque no fue una petición formal de matrimonio. Él entendía que yo aún tenía asuntos pendientes en Río. Sin embargo, me entregó un anillo, una simple alianza de plata con una piedra verde, y me dijo, al colocarlo en mi dedo, para que te acuerdes de mí y de la promesa que nos estamos haciendo. Acepté el anillo y le prometí que regresaría definitivamente tan pronto como me fuera posible. Para justificar mi demora, inventé una elaborada historia sobre mi trabajo para una familia influyente en Río, que no me permitía partir fácilmente, que necesitaba avisar con anticipación y que debía ahorrar un poco más antes de poder regresar para quedarme. Después de pasar casi un mes en Minas Gerais y regresar a Río de Janeiro, guardé con sumo cuidado el anillo que Ricardo me había regalado en un relicario escondido en lo más profundo del armario. Dejé de usar el anillo de compromiso, limitándome a llevar la alianza de matrimonio. Pedro, mi esposo, me recibió con afecto, interesado en saber de mi abuela y del resto de la familia, y yo respondí con evasivas. Mentí principalmente. Esa noche, acostada junto a Pedro, que dormía profundamente, comprendí que había iniciado un proceso irreversible, una encrucijada que se manifestaba sin tapujos ni contemplaciones. Me enfrentaba a la difícil decisión de confesar la verdad a ambos hombres y aceptar las devastadoras consecuencias, o bien, mantener la farsa, dividiendo mi vida en dos realidades distintas, impulsada por el miedo, el egoísmo y la incapacidad de soportar el dolor que provocaría. Opté por la mentira, y así mi doble vida comenzó a florecer. En Belo Horizonte era Ana Clara, la dedicada esposa de Ricardo. En el Cerro era simplemente Ana, la joven que había regresado de la capital para revivir la llama del amor con Mateus, su amor de la infancia. Nunca cuestionaba mis largas ausencias, tragándose la historia de que mi empleo en la capital, con su exigencia de viajes, me obligaba a estar fuera y que, en realidad, estaba ahorrando para regresar a casa definitivamente. Para mantener esta compleja farsa, había creado un sistema detallado y preciso. Los frecuentes viajes de Ricardo por motivos laborales me proporcionaban la oportunidad perfecta para visitar Cerro. Para él, inventaba visitas a una tía enferma. A Mateus y a mi familia les explicaba que trabajaba para una familia adinerada en Belo Horizonte, un empleo que, lamentablemente, casi nunca me permitía tomar días libres. Un calendario secreto fuera de la vista de todos, marcaba las fechas de los viajes de Ricardo, lo que me facilitaba la organización de mis viajes a Cerro. En la capital, las cartas de Mateus reposaban en una caja escondida en el fondo del armario. En Cerro, el nombre de Ricardo nunca se mencionaba. El anillo de boda, símbolo de mi compromiso, se quitaba con cuidado antes de cruzar los límites de la ciudad y permanecía a salvo en el bolso, para ser colocado solo cuando estaba con Mateus. En aquellos días, la comunicación era deficiente y limitada. Las llamadas telefónicas de larga distancia eran costosas y difíciles de realizar, y las noticias se difundían con lentitud. Los residentes de mi ciudad rara vez viajaban a Belo Horizonte y cuando lo hacían, sus círculos sociales no se superponían con los míos. Ricardo, por su parte, nunca visitaba la ciudad de Cerro, ya que sus rutas de venta lo llevaban a otros lugares de Minas Gerais. Al principio, la adrenalina de la situación, el romance clandestino y la emoción de llevar dos vidas distintas me nublaban la vista ante las posibles consecuencias de mis actos. Sin embargo, con el transcurso de los meses, la culpa comenzó a atormentarme. Me despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza,
aterrorizada ante la posibilidad de ser descubierta. Cada mentira que decía requería 10 más para mantener la fachada, lo cual era extenuante. Mateus, ya decidido, empezó a hacer planes concretos para nuestro futuro. Compró un pequeño terreno en las afueras de la ciudad y comenzó a construir una casa para nosotros. Cuando decidas quedarte para siempre tendremos nuestro propio hogar, solía decirme. Sonreía y asentía, simulando entusiasmo ante la idea de ese futuro que Ricardo planeaba, un futuro que incluía hijos, una casa más grande y una vida alejada de la tienda, pero por dentro la culpa me carcomía. En Belo Horizonte Ricardo trazaba sus planes, deseaba una familia, aspiraba a una vida más amplia. Y yo con cada palabra que pronunciaba, mentía, fingiendo estar de acuerdo. La paradoja residía en que de cierta forma los quería a ambos, a Ricardo por su bondad, su estabilidad, por la vida en la ciudad que tanto anhelaba, a Mateus por nuestra historia compartida, por la conexión con mis orígenes, por la autenticidad y la honestidad que emanaba de su amor, una honestidad que yo traicionaba en cada visita clandestina. Esta situación insostenible se prolongó durante casi 3 años, un periodo de mentiras constantes, de encuentros secretos, de un corazón dividido. 3 años viviendo al límite con el temor constante de que todo se derrumbara en cualquier instante. En 1970, un evento inesperado complicó aún más las cosas. Mateus, hastiado de que yo aplazara constantemente mi regreso, incrementó su insistencia en que volviera a Belo Horizonte. La casa que estaba construyendo para nosotros estaba casi lista, y su madre había enfermado, lo que lo llevaba a hablar cada vez con más frecuencia de hacerse cargo de los negocios familiares. Entonces me dijo directamente: Antonia, es hora de que asumas el liderazgo de la finca. Llevas 5 años en este ir y venir entre ciudades. ¿Qué te retiene en Porto Alegre? ¿Hay algún hombre por ahí? Dime la verdad. La pregunta tan directa me tomó por sorpresa. Negué rotundamente, aduciendo excusas sobre asuntos financieros y responsabilidades laborales. Ricardo aparentemente me creyó, pero percibí un cambio en él, una mirada más desconfiada y preguntas más detalladas sobre mi vida en la capital. Comencé a sentir que el tiempo se acababa y que pronto no podría sostener la mentira por más tiempo. Mientras tanto, en Porto Alegre, Enrique, mi compañero, comenzó a mostrarse preocupado por mis frecuentes viajes fuera de la ciudad. Antonia, tu hermana, lleva mucho tiempo sufriendo problemas de salud y me propuso que la trasladáramos a vivir con nosotros en Porto Alegre, donde podría recibir atención médica en hospitales de mayor calidad. Esta sugerencia me causó gran ansiedad, pues me resultaba imposible explicar la verdadera razón por la que no podíamos hacerlo. Por lo tanto, inventé más excusas. Le dije que mi hermana se negaba a abandonar la finca donde había vivido toda su vida, que los médicos habían desaconsejado un cambio de ambiente debido a su delicado estado de salud, y que mis sobrinos dependían constantemente de mi ayuda. Enrique, a pesar de su aparente comprensión, algo cambió en su mirada. Aunque aceptó mis explicaciones, pude percibir una semilla de duda sembrada en él. Fue en ese periodo cuando comenzaron mis pesadillas recurrentes. Me veía en una encrucijada, con Enrique y Ricardo a ambos lados, llamándome simultáneamente, revelando la verdad y rechazándome con desprecio. Me despertaba empapada en sudor frío, sintiendo mi corazón latir a 1000 por hora, completamente convencida de que no podía soportar esta situación por más tiempo. Pero ¿cómo escapar de esta encrucijada? ¿Cómo decidir entre los 2 hombres que ocupaban mi vida sin causar daño irreparable a uno de ellos? ¿Cómo enfrentar las consecuencias de años de engaños y secretos? No hallaba solución alguna. Por temor, por cobardía, por la fuerza de la costumbre, continué en ese camino destructivo. En 2018 mi hermana enfermó gravemente. Ya no era una simple excusa, sino una triste realidad. Los médicos diagnosticaron insuficiencia renal. Dada su edad y su salud ya delicada, la situación era verdaderamente preocupante. Cuando recibí la llamada de mi sobrino, experimenté una mezcla de genuina preocupación por mi hermana y un culpable alivio al tener una razón legítima y urgente para regresar a la granja. Enrique, como siempre, se mostró comprensivo, no solo permitiendo mi viaje, sino ofreciéndose a acompañarme.
Nunca he conocido a tu familia, Antonia. Es hora de que conozcas a tu hermana y a tus sobrinos, me dijo. El pánico se apoderó de mí. No, Enrique, la casa es demasiado pequeña para recibir visitas, y además no está en condiciones adecuadas. Tú, con todas tus reuniones programadas, no puedes simplemente cancelarlas. Por favor, ocúpate de tus proyectos. Yo estaré bien, respondí, notando su decepción y dolor ante mi negativa. Después de dudarlo un momento, asintió resignado. Está bien, Antonia, prométeme que me llamarás inmediatamente si necesitas algo. Puedo tomar el primer vuelo en cualquier momento, me aseguró. Con el corazón encogido, no solo por la enfermedad de mi hermana, sino también por la creciente presión de mantener mis mentiras, partí hacia la finca. Sentía que la situación se estaba volviendo insostenible y que algo debía cambiar. Al llegar, me dirigí directamente al hospital donde mi hermana estaba internada. El edificio, modesto y sencillo, más parecía un centro de salud que un hospital propiamente dicho. Mi hermana se encontraba en una habitación compartida con otras 2 pacientes. La vi más delgada y frágil que nunca, conectada a tubos y con una palidez que me asustó. Mis sobrinos ya estaban presentes en la habitación. El niño más pequeño apenas me divisó, corrió a abrazarme con fuerza. Los otros, en cambio, se acercaron con cautela, aunque sus rostros expresaban un claro alivio al verme llegar. Al entrar en la habitación, solo mi hermano mayor, Ricardo, se mantuvo apartado con una expresión inescrutable en su mirada. Me acerqué a la cama de mi padre, tomándole la mano. Él lentamente abrió los ojos, me reconoció y luchó por formar una sonrisa. Con una voz débil y ronca murmuró: Renata, ¿has venido? Sí, papá, estoy aquí, respondí, sintiendo de inmediato una mano cálida posarse sobre mi hombro. Al girarme esperaba encontrar a uno de mis hermanos, pero era Fernando. Su rostro mostraba una preocupación sincera y me dijo: me enteré de que tu padre había tenido un empeoramiento. Vine en cuanto pude. Antes de que pudiera responder, Ricardo interrumpió: Fernando, lleva a Renata a almorzar. Ha viajado toda la noche y necesita descansar. Nosotros nos quedaremos con tu padre. Fernando me condujo al restaurante del hospital. Nos sentamos en una mesa apartada y con un gesto de consuelo, cubrió mis manos con las suyas sobre la mesa. Renata, mi corazón se encogió al saber del estado de tu padre, y comprendí el inmenso amor que sentías por él. Asentí, las lágrimas nublando mi visión, un torrente que brotaba no solo por la preocupación hacia mi propio padre, sino también por la angustiosa situación en la que me había enredado. Por un breve instante fantaseé con confesarle toda la verdad a Fernando, poner fin a esta mentira y enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, impidiéndome pronunciar siquiera una sílaba. En lugar de eso me dejé consolar por él, escuchando sus promesas de apoyo incondicional. No te preocupes, Renata, estoy aquí para lo que necesites, me aseguró. Cuando tu padre se recupere le mostraremos nuestro apartamento, ya casi está listo, solo falta que te mudes completamente. Los días siguientes mi vida se dividió entre la rutina del hospital y la calidez del hogar familiar. Fernando, como un ancla en medio de la tormenta, aparecía diariamente, trayendo consigo provisiones, ofreciendo su ayuda desinteresada, y conversando con mis hermanos como si fuera uno más de la familia, y en cierto modo para ellos ya lo era. En Villavela, todos nos percibían como una pareja predestinada al matrimonio, y la comunidad entera aguardaba ansiosamente el día en que formalizaríamos nuestra unión. La situación dio un vuelco radical y se tornó aún más angustiosa cuando, al quinto día de mi estadía, recibí un correo electrónico de Gustavo: llego mañana. He conseguido unos días libres en el trabajo. Quiero estar contigo en estos momentos difíciles. Con amor, Gustavo. Ante esas palabras el pánico me atenazó. Gustavo venía a Villavela. ¿Cómo impedir que se cruzara con Fernando? ¿Cómo explicar a mi familia quién era ese hombre que se presentaría como mi esposo?
Cómo evitar que mi cuidadosamente construida fachada se desmoronara por completo. La noche transcurrió en vela, consumida por la búsqueda desesperada de una solución. Consideré responder al correo, suplicándole que no viniera. Medité la posibilidad de interceptarlo en la estación de autobuses y llevarlo a otra ciudad antes de que entrara en contacto con nadie de mi familia. Incluso sopesé la opción de escapar, de desaparecer antes de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sentía que había llegado el momento ineludible de enfrentar la realidad. Después de 7 años de engaños, el momento de enfrentar las consecuencias se acercaba, y el precio a pagar sería mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento con la vista de las luces centelleantes de la ciudad sobre Vila Bella, sentí una pesadez inmensa sobre mis hombros. No solo había destrozado mi propia existencia, sino que estaba a punto de arruinar la vida de 2 hombres buenos, cuyo único error había sido amarme, a pesar de no merecer ese amor. La mañana de 2024 me desperté antes del amanecer, aunque a decir verdad, casi no había dormido. La noticia de la inminente llegada de Gustavo a Vila Bella me había sumido en un pánico absoluto. Pasé horas recostada, observando el techo de la habitación de invitados, buscando desesperadamente una solución para la situación imposible que yo misma había provocado. Cada plan que concebía se sentía más desesperado que el anterior. Me levanté sigilosamente para no perturbar el sueño de mi hermana, que dormía en la habitación contigua. En la cocina, preparé un café fuerte y me senté a la mesa, intentando encontrar una salida. En la cafetería familiar, el lugar donde tantas veces había desayunado con mi padre, mi mente se apartaba del aroma a café y pan tostado para centrarse en Sofía, mi hermana, que permanecía inconsciente en el hospital, ignorante de la creciente crisis familiar. Pensé que quizás era una suerte que no estuviera despierta para presenciar la catástrofe que su hija mayor estaba a punto de desatar. Era imperativo encontrar a Ricardo en la estación de tren, antes de que se dirigiera a casa de la familia o al hospital. Si conseguía hablar con él a solas, tal vez podría persuadirlo de volver a Curitiba. Tenía que inventar alguna excusa, como una repentina mejoría de Sofía, cualquier cosa que ganara tiempo y retrasara lo inevitable. El tren de Curitiba llegaría a las 10 en punto. A las 9:30 salí de casa, diciéndole a mi hermano Marcos que iba al hospital a ver a Sofía. Con pasos rápidos y decididos me dirigí a la estación de tren, un edificio antiguo e imponente en el corazón de la ciudad. Me acomodé en el banco de hierro, notando el frío que se transmitía a través de mi ropa. Mi corazón latía con fuerza a un ritmo frenético que me hacía temer que mi nerviosismo fuera audible para cualquiera que estuviera cerca. Los minutos se estiraban, lentos e interminables. Cada silbido lejano, cada chirrido metálico me sobresaltaba, haciéndome creer, por un instante fugaz, que era el sonido del tren de Ricardo. Finalmente la locomotora azul y blanca del ferrocarril de Paraná apareció en el horizonte, un espectáculo que me produjo un nudo en la garganta. Sabía que era el momento crucial, el instante de la verdad. Los pasajeros comenzaron a descender, familias con niños pequeños, ejecutivos con prisa, algunos turistas con miradas perdidas. Y entonces lo vi Ricardo con su maletín de cuero negro en la mano y el abrigo de lana gris que reservaba para las ocasiones especiales, mirando a su alrededor, buscando una figura familiar. Nuestras miradas se encontraron, y él sonrió, esa sonrisa cálida y tranquilizadora que siempre me calmaba. Yo, con la conciencia pesada, le respondí con una sonrisa fingida, como si la alegría de verlo fuera genuina. Isabela, mi amada, me abrazó con fuerza y me besó en la frente. ¿Cómo está Sofía? ¿Hay alguna novedad?, pregunté con la voz temblorosa, sabiendo que Ricardo no esperaba mi presencia. Sofía sigue igual, respondí con un hilo de voz. Los médicos con rostros sombríos no daban buenas noticias. Él, preocupado, tomó mis manos entre las suyas, transmitiéndome consuelo. La razón de mi presencia allí era clara, necesitaba su apoyo. No deberías enfrentar esto sola, me dijo, reconociendo la gravedad de la situación.
Recordamos juntos los buenos y malos momentos, la promesa de estar unidos en las alegrías y las tristezas. Pero cada palabra de cariño, cada muestra de afecto, resonaba en mí como una dolorosa puñalada al corazón. Allí estaba Ricardo, habiendo viajado cientos de kilómetros para estar a mi lado en este trance, ignorando que durante años le había mentido y ocultado la verdad. Desesperada por ganar tiempo y con la esperanza de idear una salida, le propuse tomar un café antes de ir al hospital. Caminamos hacia una acogedora panadería cercana a la estación. Durante ese breve trayecto mis ojos escudriñaban las calles, atormentada por el temor de encontrarme con Pedro, o con cualquier persona que pudiera cuestionar la identidad de Ricardo. Él, ajeno a mi creciente nerviosismo, hablaba animadamente del viaje, de la belleza de la ciudad y de su anhelo por conocer a mi familia. En la panadería, me esforcé por persuadirlo de que no era necesario acudir al hospital. Le expliqué que Sofía, debilitada, no podía recibir visitas y que lo más sensato sería esperar hasta el día siguiente. Ricardo, perplejo por mi insistencia, me cuestionó: Isabela, ¿qué ocurre? Te noto tensa. ¿Hay algo que me estás ocultando sobre Sofía? Negué balbuceando: No, no es eso. Simplemente las palabras me faltan. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo confesarle que el problema no era Sofía, sino la existencia de otro hombre que me consideraba su esposa? En ese instante, como una pesadilla hecha realidad, escuché una voz conocida que me llamaba: Isabela, ¿eres tú? Petrificada, me quedé inmóvil. Era Antonia, mi amiga de la infancia y vecina de mi familia. Con el corazón latiendo con fuerza, me giré lentamente. Antonia, qué sorpresa. Había venido a buscar a su prima, recién llegada de Fosdo. Sus ojos inquisitivos se posaron en Ricardo. ¿Y quién es este muchacho? Antes de que pudiera responder, Ricardo se levantó y, extendiendo la mano, se presentó: Soy Ricardo Albuquerque, el marido de Luisa. Percibí la conmoción en el rostro de Clara, sus ojos se abrieron desmesuradamente como si fuesen platos, y su boca se movió, abriéndose y cerrándose repetidamente pero sin emitir un solo sonido. Reconocía a la perfección esa expresión, la de alguien que acababa de escuchar algo tan sorprendente, tan inesperado, que no podía procesarlo ni reaccionar. ¿Marido?, preguntó Clara, visiblemente desorientada. Yo pensaba que tú y Daniel, Ricardo entonces se giró hacia mí el ceño fruncido, y preguntó: ¿Quién es Daniel? El mundo a mi alrededor pareció empezar a girar vertiginosamente. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, que mis rodillas se debilitaban. Era como si todas las mentiras que había construido durante años, meticulosamente, estuvieran tomando forma, materializándose a mi alrededor, ahogándome. Es un amigo del trabajo, logré balbucear con la voz temblorosa. Clara, dándose cuenta de la gravedad de la situación, murmuró una disculpa vaga y se alejó apresuradamente, pero el daño ya estaba hecho. Vi la confusión en el rostro de Ricardo, las preguntas silenciosas formándose en sus ojos. Luisa, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se ha sorprendido tanto esta chica al saber que soy tu marido? ¿Y quién es ese tal Daniel? En ese instante la certeza de que no había vuelta atrás me golpeó con fuerza. La verdad, sepultada durante años bajo un cúmulo de mentiras cuidadosamente construidas, emergía implacable, imposible de detener. Antes de que pudiera articular palabra, el sonido de la campana de la iglesia resonó, indicando las 11 en punto. Inmediatamente recordé que tenía que visitar a mi abuelo en el asilo. Me volví hacia Ricardo y le dije con voz firme aunque temblorosa: Ricardo, tenemos que ir a ver al abuelo ahora. Te prometo que te lo explicaré todo después. Parecía confundido, con el ceño fruncido, pero la gravedad de la situación de mi abuelo lo convenció de posponer la conversación crucial. Caminamos en silencio hacia el asilo, cada paso que dábamos me acercaba inexorablemente al final de todo lo que conocía. Al entrar, un escalofrío me recorrió al ver a mi primo André parado en el pasillo. Sus ojos se fijaron en mí y luego, con curiosidad y desconcierto, se posaron en Ricardo, que caminaba a mi lado.
André frunció el ceño, visiblemente extrañado ante la presencia de un desconocido. Rápidamente, intentando mitigar cualquier sospecha, le dije: André, este es un amigo de Sao Paulo que ha venido a apoyarme, evitando cuidadosamente mencionar el nombre de Ricardo o aludir a nuestro matrimonio. Con cautela, mi primo extendió su mano en señal de saludo. Andrés Silva, primo de Luisa, era conocido por Ricardo Albuquerque y luego, tras una breve pausa, añadió: es el marido de Luisa. Observé la sorpresa en el rostro de André, la misma expresión de incredulidad que había visto en Clara, pero antes de que pudiera reaccionar, una enfermera se acercó. ¿Son familiares del señor Joaquín?, preguntó. El médico desea hablar con ustedes. Seguimos a la enfermera hasta una pequeña sala donde nos esperaba el doctor Campos, un hombre de mediana edad con profundas ojeras y un semblante cansado. Lamentablemente, la situación del señor Joaquín ha empeorado durante la noche, anunció sin rodeos. Su estado se ha deteriorado y no hay más intervenciones posibles. Las palabras del médico nos golpearon con la fuerza de un trueno. Andrés solicitó que avisaran a los demás familiares que se encontraban en la cantina. Yo, por mi parte, permanecí inmóvil, dividida entre la agonía de la posible pérdida de mi abuelo y el terror ante lo que se avecinaba en mi vida. Mientras aguardábamos la llegada del resto, André no dejaba de dirigir la mirada alternativamente hacia mí y Ricardo, como intentando descifrar la información recién revelada. Incapaz de mantener la compostura, me apartó a un rincón y me interrogó: Luisa, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de historia es esta? ¿Quién es ese hombre que dice ser tu esposo y ese tal Daniel? Antes de que pudiera articular una respuesta, resonaron voces conocidas en el pasillo. Mis otros familiares estaban arribando y, como en una pesadilla hecha realidad, entre ellos se hallaba Daniel. Al entrar en la habitación, los ojos de Daniel se encontraron con los míos de inmediato. Una sonrisa confiada y afectuosa, la misma que siempre me dedicaba, se dibujó en su rostro, y comenzó a avanzar hacia mí en medio de la confusión. Paralelamente, Sofía, conmovida por la noticia sobre la salud de su abuela, se tambaleaba, y Ricardo, un amigo cercano y confidente, se acercó para ofrecerle un abrazo de consuelo. En ese instante preciso, mientras Leonardo conversaba animadamente con el doctor, notó un sutil cambio en la atmósfera y, al observar la palidez y la vulnerabilidad en el rostro de Sofía, interrumpió su conversación para interponerse en el camino de Ricardo, situándose a su lado en un acto reflejo de defensa. Sofía, ¿quién es él?, inquirió Leonardo con un tono de curiosidad teñida de una ligera preocupación. Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo se acercó examinando a Leonardo con una mezcla de curiosidad y cautela, esperando una presentación formal. Con la voz entrecortada por la emoción, Sofía balbuceó: Ricardo, él es Leonardo, un viejo amigo de la familia. Ah, sí que eres el amigo de la infancia del que Sofía siempre habla, respondió Ricardo, extendiendo su mano con una sonrisa amable, aunque algo forzada. Mucho gusto, soy Ricardo. El prometido de Sofía. El tiempo pareció detenerse. Sofía observó cómo la expresión de Leonardo se transformaba, inicialmente en una máscara de confusión e incredulidad, y finalmente, en un dolor profundo y punzante. Con la mirada fija en Sofía, Leonardo imploraba con sus ojos una negación, una justificación que desterrara la horrible realidad, pero en ellos no encontró consuelo, solo la verdad cruda y despiadada. Ella había construido una elaborada red de mentiras, llevando una doble vida, engañando a todos a su alrededor durante años. La voz de Leonardo, entrecortada por la emoción, casi un susurro, cuestionaba: ¿de qué habla Sofía? Somos compañeros desde hace casi 10 años. La palidez se apoderó del rostro de Ricardo, que con la mirada zigzagueaba entre Sofía y Leonardo, buscando desesperadamente una explicación que le diera sentido a la situación, pero la lógica se le escapaba. Compañeros. Sofía y yo llevamos años juntos, hemos planeado nuestra boda, hemos elegido la casa donde envejeceremos. Tengo los mensajes, los planes, musitó con voz que se desvanecía en la incredulidad. Un silencio tenso e insoportable se apoderó de la sala, roto únicamente por el constante tic-tac del reloj,
mientras todas las miradas, expectantes y atónitas, se clavaban en Sofía. En la habitación sus padres, junto con el médico, las enfermeras, Leonardo y Ricardo, aguardaban con expectación la confesión que ella, Sofía, era incapaz de articular. «Es verdad», susurró Ricardo con la voz rota por el dolor, «estás involucrada con él». Sofía, incapaz de soportar la mirada acusadora, desvió la vista, un gesto que selló su destino. El caos se desató de inmediato como una tormenta furiosa, gritos, acusaciones y lágrimas llenaron la habitación. Ricardo, consumido por la furia y el dolor, abandonó la sala, arrojando una mesita a su paso. Leonardo, en cambio, permaneció inmóvil, como si la noticia lo hubiera paralizado. Los padres de Sofía, divididos entre la preocupación por la abuela enferma y la consternación ante la revelación, se sintieron incapaces de reaccionar. Finalmente la madre de Sofía, siempre pragmática, tomó las riendas de la situación, declarando: «Ahora debemos concentrarnos en la salud de la abuela, el asunto de Sofía puede esperar», aunque el daño, sin embargo, ya era irreparable. Finalmente, tras la insistencia de Sofía, se les permitió el acceso a la habitación de la abuela. Sin embargo, Leonardo se negó a entrar, prefiriendo permanecer en el pasillo. Allí se sentó en un banco con la mirada fija en un punto distante, intentando comprender la gravedad de la traición que había sufrido. Mientras tanto, Sofía se sentó junto a la cama de su abuela, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo, aunque la anciana, con su mente ya debilitada, probablemente no las entendía. La propia Sofía, por otro lado, estaba consumida por sus propios pensamientos, desgarrada entre los dos hombres a los que había causado tanto dolor, entre las dos vidas que había destrozado con sus mentiras. Al salir de la habitación, Leonardo ya no estaba. Una enfermera le entregó a Sofía una nota que decía: «No puedo mirarte ahora. Me voy a casa. No me busques». Sofía, como un autómata, regresó a la casa familiar, incapaz de procesar la abrumadora sucesión de eventos. Sus padres, con miradas llenas de reproche y decepción, apenas le dirigían la palabra. En la pequeña ciudad, la noticia de lo ocurrido se había extendido rápidamente, como una llama que consume todo a su paso. La nieta de Doña María, conocida por tener 2 relaciones sentimentales, era una mujer descarada que había engañado a todos con sus mentiras. La joven, que con sus acciones había mancillado el honor familiar, pasó la noche en vela, atormentada por la ansiedad, esperando el regreso de Rafael, la oportunidad de dar explicaciones y suplicar perdón. Sin embargo, Rafael no llegó, nadie llegó. Al amanecer, la terrible noticia se confirmó: su abuela había muerto durante la noche, sin recobrar la conciencia y totalmente ajena al escándalo provocado por su nieta, sin la posibilidad de una despedida. El velatorio se convirtió en una tortura para ella, que se mantuvo alejada, sintiendo el peso de las miradas de reprobación y el rechazo. Ni siquiera en el último adiós a su abuela halló consuelo en su familia, se encontraba sola, completamente aislada por una barrera invisible de vergüenza y juicio. Rafael, y tampoco Leonardo, asistieron al velatorio. Ambos hombres, que habían sido pilares fundamentales en 2 etapas distintas de su vida, estaban ahora igualmente ausentes. Lo había destruido todo, lo había perdido todo. Tras el entierro de su abuela, cuando regresaron a la casa familiar, el tío Carlos la apartó para hablar en privado. Su rostro, surcado por la pena de la pérdida, también exhibía una inusual y fría determinación. «Beatriz, es mejor que te vayas. Aquí ya no tienes lugar. Lo que has hecho es imperdonable». Las palabras, aunque duras, resonaron en el silencio como un veredicto. Beatriz, abatida, no replicó, no intentó defenderse, sabía que su tío tenía razón. Había mancillado el honor de la familia en un momento de luto, empañando la memoria de su abuela con su comportamiento. «¿A dónde iré?», se preguntó, más para sí misma que para él. «Eso no me importa. Regresa a Belo Horizonte con tu marido, si aún te quiere, o vete a cualquier otro lugar, pero no te quedes aquí».
Esa misma tarde, con el corazón hecho pedazos y una pequeña maleta con lo esencial, Beatriz abordó el autobús que la llevaría de vuelta a Belo Horizonte. Después de abandonar la tumba recién sellada de su abuela, un cúmulo de emociones la embargó, pues también dejaba atrás los escombros de las relaciones rotas, destrozadas por sus propias mentiras. El trayecto en autobús se extendió por horas interminables, un viaje solitario durante el cual contempló el paisaje cambiante, desde los diminutos pueblos hasta las extensas áreas suburbanas, culminando finalmente en la inmensidad de la metrópoli. Cada kilómetro recorrido la distanciaba físicamente de Ouro Preto, pero no lograba separarla de su propia conciencia, de la pesada carga de la culpa y el profundo remordimiento que la atormentaba. La llegada a Belo Horizonte se produjo al caer la noche. Tomó un taxi con la esperanza desesperada de encontrar a Leonardo en su apartamento de Santo Antonio, implorando la posibilidad de una explicación, la oportunidad de suplicar perdón. Sin embargo, al llegar, descubrió que la cerradura había sido cambiada. Sus escasas pertenencias se encontraban apiladas en cajas en la portería. El portero, evitando su mirada, le entregó un sobre que contenía una suma de dinero y una breve y definitiva nota: «Esto es todo lo que recibirás de mí. No me busques más». A sus 28 años, se encontraba completamente sola, sin casa, sin familia, sin esposo, sin pareja sentimental. Todo aquello que había construido, los vínculos, los proyectos, las promesas que había hecho, se habían desmoronado debido a sus propias mentiras. Esa noche la pasó en un hotel de baja categoría, situado cerca de la terminal de autobuses, sentada en una cama con un colchón rígido, con la mirada fija en el techo, donde la pintura se desprendía. Lloró sin consuelo. Lloró por su abuela, que había fallecido sin que ella pudiera estar presente para darle el último adiós. Lloró por Leonardo y Rafael, dos hombres honestos a quienes había roto el corazón. Lloró por su familia, por la humillación y el dolor que les había causado, y finalmente lloró por ella misma, por la mujer extraviada en la que se había transformado. Al amanecer, con los ojos hinchados y el espíritu quebrantado, se dirigió a la agencia de viajes donde trabajaba. Tal vez podría conservar su trabajo, iniciar una nueva etapa de alguna manera, encontrar un nuevo sitio donde residir. Tan pronto como crucé el umbral de la oficina, la expresión en los rostros de mis colegas fue suficiente para revelarlo todo: los rumores implacables me habían precedido. La directora Elena, una amiga de antaño, me hizo entrar en su despacho. «Elena, lo lamento, pero tus servicios ya no son requeridos», me dijo con pesar en su voz. No necesité preguntar la razón, la tristeza que me embargaba ya me la había revelado. En menos de una semana, la tragedia se había cebado conmigo: la muerte de mi padre, la pérdida de mis dos mejores amigos, mi reputación destrozada y ahora, mi empleo. Todo el resultado de mis decisiones impulsivas, mi orgullo desmedido, mi obstinación ciega. Salí del edificio con el bolso colgado al hombro, sintiendo el peso de la decepción aplastándome. Caminé sin rumbo fijo por las bulliciosas calles de Copacabana, una figura anónima entre la multitud, pero sintiéndome la persona más solitaria del planeta. En ese instante, la idea de que mi vida había llegado a su fin se apoderó de mí. El futuro se presentaba sombrío, solo lleno de remordimiento, vergüenza y arrepentimiento. Fue así como, en una tarde soleada del año 2023, tras ser despedida de la agencia donde trabajaba, me encontré completamente desamparada, perdida en las calles de la zona sur de Río de Janeiro. La única posesión que tenía era el dinero que la directora había depositado en el sobre, unas pocas prendas de vestir dentro de una mochila vieja y desgastada, y la oscura mancha, un estigma invisible que la acompañaba como una pesada carga. Sin un destino claro ni nadie a quien acudir, deambulaba sin rumbo por las bulliciosas calles, observando a la gente que se movía con prisa, cada uno con un objetivo y un propósito bien definidos, a diferencia de ella. La noche se aproximaba rápidamente y la necesidad de encontrar un lugar donde dormir se hacía urgente. Finalmente halló refugio en un albergue ubicado en el barrio de Lapa, un establecimiento modesto y popular entre mochileros y artistas callejeros. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?», le preguntó el recepcionista,
un joven con barba y un piercing en la nariz. No lo sé, tal vez una semana, hasta que pueda organizarme, respondió ella. Pagó por adelantado las 7 noches y se acomodó en una habitación compartida al final del pasillo. La habitación era simple, una litera, un armario metálico y un espejo con la superficie agrietada eran todo el mobiliario. Por la ventana, cubierta de polvo, la vista se limitaba a la fachada del edificio de enfrente. Sentada al borde de la precaria cama de la habitación, improvisada a la espera de un destino incierto, me sumergí en un análisis exhaustivo de mi precaria situación. Contaba con una suma de dinero que, administrada con extrema cautela, me permitiría subsistir unas cuantas semanas, tal vez un mes. Después, la cruda realidad de la búsqueda de un nuevo empleo se cernía sobre mí. Descarté de inmediato la posibilidad de regresar a la casa de mi abuela, y tampoco podía ni remotamente considerar pedir ayuda a la directora. Estaba completamente sola, enfrentando la soledad por primera vez en mi vida. La magnitud de mi crisis personal me golpeó con la fuerza devastadora de un tsunami. Me derrumbé en un llanto inconsolable, ahogando mis sollozos contra la almohada. Lloré la ausencia de mi padre, la traición a mis amigos, la decepción que había causado a mi abuela. Pero sobre todo, lloré por la persona en la que me había convertido, capaz de tomar decisiones irresponsables, de dañar a quienes me amaban y de desperdiciar todo lo que tenía. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, una extraña calma se apoderó de mí. Una lucidez helada, propia de quien ha tocado fondo. Fue entonces, en aquella habitación desconocida, donde me hice una promesa trascendental: nunca más actuaría por impulso. Jamás permitiría que el orgullo nublara mi juicio. Nunca más lastimaría a las personas que me amaban. Si lograba rehacer mi vida, lo haría con los cimientos firmes de la responsabilidad y la empatía. A la mañana siguiente inicié mi búsqueda de empleo. Río de Janeiro en 2023 era una ciudad bulliciosa, con oportunidades floreciendo en cada esquina. Sin embargo, para una joven sin experiencia laboral relevante, sin referencias profesionales, y sin una red social sólida, las puertas se cerraban una tras otra. Experiencia. Respondí a la pregunta con la sinceridad por delante: trabajé como asistente administrativa en una agencia de publicidad. Referencias. Lamentablemente no cuento con ninguna en este momento. Y así concluían las entrevistas. Después de una semana de búsqueda sin éxito, mis ahorros comenzaron a disminuir, y el plazo para mi estancia en el albergue se aproximaba a su fin. Fue entonces un domingo, sentada en un banco de la Praca 15, cuando observé a una anciana luchando por cargar unas pesadas bolsas de la compra. Instintivamente me levanté para ofrecerle mi ayuda. Ella, agradecida, me respondió: muchas gracias, querida. Las piernas de la señora Eunice, que rondaba los 80, ya no respondían como antes, y sus brazos menos aún. Ella vivía sola en una casa antigua adosada a otras, ubicada en el apacible barrio de Lapa. En el breve camino desde la parada del autobús hasta su hogar, mantuvimos una conversación amena. Me contó sobre sus nietos, quienes residían en Curitiba, lo complicado que era mantener la gran casa sin ayuda y la nostalgia que sentía por conversaciones estimulantes. Al llegar a la puerta, insistió en que entrara a tomar el té. Su casa, a pesar de los años, era encantadora, pero impecablemente limpia y ordenada. Las fotografías en marcos de plata contaban una historia de vida llena de acontecimientos, bodas, graduaciones, viajes. ¿Y tú, querida, a qué te dedicas?, preguntó, clavando sus ojos en mí. Vacilé por un instante, sintiendo la tentación de construir una historia fantástica, de presentarme bajo una identidad distinta. El instinto de ocultar mi situación tras una fachada, como solía hacer, casi me dominó, pero me aferré a la promesa que me había hecho de ser honesta. La verdad, señora Eunice, estoy en una situación muy difícil. Me despidieron de mi empleo, no tengo familia en Río de Janeiro, y mis ahorros están casi agotados, lo que me empuja a buscar desesperadamente cualquier oportunidad para sobrevivir. La expresión en su rostro no reveló ni compasión ni juicio,
sino una profunda comprensión, propia de quien ha acumulado una vida de experiencias. Sabes cocinar, organizar y cuidar una casa, ¿verdad?, asentí, recordando con nostalgia las lecciones de mi abuela. Entonces tengo una propuesta. Necesito a alguien que me asista con las tareas domésticas y que me haga compañía. No puedo ofrecer un salario elevado, pero te proporcionaré alojamiento, comida y una pequeña paga. ¿Aceptas? Así fue como encontré mi primer hogar seguro, el primer respiro tras la tormenta que había azotado mi vida. Una semana después de llegar, me instalé en la sencilla habitación de invitados de la casa de doña Eunice. Era un espacio humilde, pero para mí representaba un refugio, un nuevo comienzo, una oportunidad inesperada que sentía no merecer, pero que se me había brindado. Mi día a día con doña Eunice se desarrolló en una rutina constante. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, luego me encargaba de la limpieza y el orden de la casa, lavaba y planchaba la ropa, y hacía las compras necesarias. Por la tarde, una vez finalizadas las tareas, nos sentábamos juntas en el porche, rodeado de flores, a tomar el té y conversar. Doña Eunice compartía relatos de su extensa vida, desde su juventud y el encuentro con su esposo, hasta cómo sacó adelante a sus hijos en tiempos difíciles. Yo por mi parte escuchaba atentamente, absorbiendo la sabiduría de aquella mujer que, a pesar de haber sufrido pérdidas y dificultades, conservaba una gran amabilidad. Durante las primeras semanas, me animé a compartir algunos detalles sobre mi vida. Aunque la vergüenza aún me invadía, doña Eunice poseía una habilidad especial para hacer preguntas sutiles, demostrando genuino interés sin ser entrometida. Gradualmente comencé a confiar y a revelar mis secretos más profundos. Fue una tarde soleada, casi 3 meses después de mi traslado, cuando le narré mi vida completa sin ocultar detalles, sin tratar de excusar lo que no tenía excusa. Le hablé del fracaso de la empresa que dirigía, de las deudas que me habían ahogado, de cómo todo se vino abajo de manera abrupta y dolorosa a causa de la crisis económica. Anticipaba encontrar en su mirada el mismo juicio, la misma severidad que había detectado en la mirada de mis ex-colegas y de aquellos a quienes les debía dinero. Sin embargo, lo que descubrí fue distinto. No obtuve su aprobación, eso era evidente, pero sí una comprensión que iba más allá de cualquier condena. Mira, cariño, me dijo, todos nos equivocamos, algunos en cosas pequeñas, otros en cosas muy serias. Lo que realmente nos define no son los errores que cometemos, sino lo que hacemos después de ellos. Cómo nos levantamos, cómo intentamos reparar el daño, cómo aprendemos y crecemos. Sus palabras fueron como un alivio para mi espíritu angustiado. No me libraron de la culpa, nada podía hacerlo, pero me proporcionaron una perspectiva que nunca había considerado. En lugar de solo lamentar el pasado, vislumbraba la esperanza de redimirme mediante acciones futuras. Los meses se transformaron en años, y mi vida junto a doña Eunice se asentó en una rutina de aprendizaje y desarrollo personal compartido. Ahorraba casi por completo mi modesto salario, sin darme lujos ni caer en excesos, pues no tenía dónde gastarlo. Los domingos, mi único día de descanso, comencé a frecuentar una pequeña iglesia cercana, no por cumplir con una obligación o una tradición, como solía hacer en Vila Serena, sino impulsada por una genuina necesidad de hallar paz espiritual, de buscar una manera de perdonar a los demás y sobre todo, a mí misma. En 1968, casi 2 años después de haber empezado a trabajar para la señora Celeste, ella sufrió una caída, aunque no grave. Sin embargo, la situación fue suficiente para que su hijo Ricardo viajara desde Sao Paulo para verla. Ricardo, un hombre de unos 40 años, divorciado según supe después, y padre de 2 hijos ya adolescentes, mostraba una evidente preocupación por su madre, así como una gran gratitud por los cuidados que yo le prodigaba. No sé qué haría sin ti, Verónica, y te agradezco profundamente todo lo que has hecho. Durante la semana que estuvo, Ricardo y yo conversamos largo y tendido. Me habló de su trabajo como arquitecto y de los retos que enfrentaba al criar solo a sus 2 hijos después de su separación. No sé si la señora Celeste le mencionó algo sobre mi pasado, pero si lo hizo, él jamás lo insinuó.
Antes de irse, Ricardo me hizo una sugerencia que, una vez más, iba a cambiar el rumbo de mi vida. Verónica, tienes un potencial que va mucho más allá de ser solo una cuidadora. ¿Alguna vez has pensado en estudiar, en aprender algo nuevo? La idea jamás se me había cruzado por la mente. En mi interior, ya me había resignado a una vida de sumisión, a una expiación que yo misma me había impuesto por mis errores del pasado. Estudiar, pero ¿cómo? No tengo ni dinero ni tiempo. Hay cursos nocturnos. Mamá dice que eres inteligente y trabajadora. Podrías hacer un curso técnico, quizás algo relacionado con la cocina, dado que cocinas tan bien. La semilla estaba sembrada. Tras varias semanas, con el incesante apoyo de la señora Celeste, comencé a buscar opciones de cursos nocturnos de cocina. Localicé uno en una escuela técnica cercana a nuestro domicilio. El costo era accesible, particularmente considerando los ahorros que había reunido a lo largo de los años. Adelante, querida, me alentó la señora Celeste al compartir mi idea. Reajustaremos nuestros horarios. Tú me cuidarás durante el día, y por las noches te dedicarás a estudiar. Es una inversión en tu futuro. De esta manera, a mis 29 años, retomé mis estudios. 3 noches a la semana, después de preparar la cena y dejar a la señora Celeste confortablemente instalada en su sillón preferido, disfrutando de un libro, me dirigía a pie hacia la escuela técnica para asistir a mi curso de gastronomía. Inicialmente me sentía un tanto desubicado entre los estudiantes más jóvenes, pero rápidamente mi compromiso y el talento que había ido desarrollando con el tiempo me permitieron sobresalir en clase. El curso se extendió durante un año. Durante mi formación culinaria, me sumergí en técnicas avanzadas de cocina general, repostería fina, panadería artesanal y la preparación de diversas cocinas internacionales. También estudié las tendencias gastronómicas del momento. Cada nueva habilidad que dominaba era un pequeño triunfo personal, un peldaño más en la reconstrucción de mi autoestima. En 1969 culminé mis estudios, graduándome con honores. Dona Celeste, a pesar de su edad avanzada, insistió en estar presente en la ceremonia. Ricardo, quien viajó desde San Paulo con sus hijos, también asistió a mi graduación. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía genuinamente pertenencia y satisfacción. Durante la pequeña cena de celebración que preparé en mi apartamento, Ricardo me preguntó, ¿y ahora, cuáles son tus planes? No estoy completamente seguro, respondí. Quizás buscar trabajo en un restaurante o pastelería, o incluso considerar la posibilidad de emprender tu propio negocio, sugirió Ricardo. Podrías empezar algo pequeño como hacer pasteles y dulces por encargo. Podrías utilizar la cocina adicional del apartamento, que casi nunca se usa. Mamá ya ha dado su aprobación. Miré a la señora Celeste sorprendida por su apoyo. Recordando el pasado con nostalgia, una sonrisa genuina y compasiva se dibujó en su rostro. El apartamento que durante años había sido su refugio seguro y acogedor, ahora permanecía vacío y silencioso, cubriéndose de polvo. Considerando que el espacio debía tener un propósito útil, a sus 32 años, decidió emprender su sueño, un pequeño taller de bordado. Al principio se dedicó a realizar dobladillos y pequeñas reparaciones para los vecinos del edificio y de las calles aledañas. La señora Celeste, con su extensa red de amistades en la iglesia, se convirtió en su principal y entusiasta promotora. Gradualmente la clientela aumentó y comenzó a aceptar encargos de bordados más elaborados, creando blusas, pañuelos y delicados manteles. En 1988, casi 5 años después de la tragedia que había destruido su vida anterior, sintió que finalmente la reconstrucción personal tomaba forma. Ya no era solo la fiel acompañante de la señora Celeste, a quien seguía cuidando con la misma devoción, así como de la casa. Ahora era también una artesana, una mujer con talentos reconocidos y con un pequeño negocio próspero. En aquellos días la imagen de mi familia, la que había abandonado, se hizo más presente en mis pensamientos. Aunque el dolor y la culpa persistían,
no eran tan abrumadores como antes. Constantemente me preguntaba por el bienestar de mis hermanos, si aún me recordaban, si algún día podrían perdonarme por mi partida. Una noche primaveral, sentada en mi pequeño taller, a la mesa de trabajo, redacté la primera carta a mi hogar desde que me fui de Vila Serena en circunstancias deshonrosas. No iba dirigida a mi hermano Rafael, quien me había rechazado, ya que intuía que la destrozaría sin siquiera leerla. La carta era para Gabriela, mi hermana menor, quien siempre había demostrado una gran bondad y empatía. Le preguntaba sobre su vida, dónde se encontraba, qué hacía, cómo se mantenía con sus pocos recursos. No intenté justificar mis acciones, consciente de que no existía excusa válida. Simplemente expresé mi profundo arrepentimiento y pregunté por el estado de todos. Tras 4 semanas de espera sin recibir respuesta, comprendí que, como era de esperar, la herida aún era fresca y el resentimiento considerable. Acepté la situación, esa verdad dolorosa, con una resignación que me esforzaba por alimentar, una aceptación del destino que estaba aprendiendo a practicar. Algunas heridas emocionales, una vez abiertas, parecían condenadas a permanecer así, sin posibilidad de cicatrizar. En una mañana radiante de sol, el cartero, con su habitual rutina, depositó en mi buzón un sobre, dirigido a mi nombre. Reconocí al instante la caligrafía inconfundible de Gabriela. Con las manos temblorosas, rasgué el sobre y extraje la carta. En ella, leía: Elena, hemos recibido tu carta. No fue fácil decidir si debíamos responderte. Lo que hiciste nos hirió profundamente a todos, a toda la familia. Mamá falleció hace 2 años, sin haber logrado superar la profunda decepción que le causó lo sucedido. Rafael y Lucas, aún hoy, se refieren a ti con desprecio. Yo también sufrí mucho, pero no puedo odiarte como ellos. Ahora estoy casada con un hombre bueno y honesto. Tenemos una hija pequeña. La vida continúa su curso. No sé si algún día nuestra familia podrá perdonarte por completo. Algunas heridas son demasiado profundas, pero quería que supieras que aún recuerdo con cariño los momentos felices que compartimos antes de que todo esto se rompiera. Gabriela. Después de leer y releer la carta de Gabriela incontables veces, la guardé con un nudo en la garganta. Aunque su actitud era fría y distante, el simple hecho de recibir esa carta representaba una apertura, una pequeña oportunidad de conexión con la familia que había perdido. Respondí de inmediato, agradecida por su gesto y profundamente arrepentida por lo sucedido. Le pedí que por favor compartiera mi dirección con mis otros hermanos, esperando que también quisieran comunicarse conmigo. Sin embargo, nadie más respondió. Solo Gabriela, una vez al año, me enviaba una tarjeta de cumpleaños con unas pocas líneas sobre la situación de la familia. Aunque era mínimo, ese pequeño detalle era el único lazo que me unía a mi pasado, a mis raíces. Mientras tanto, la vida seguía su curso, mi pequeño taller de bordados, aunque modesto, prosperaba. Había invertido en una moderna máquina de coser y había logrado expandir mi clientela más allá de mi barrio. Doña Celeste, con más de 80 años, comenzaba a mostrar signos evidentes de su edad, y requería cuidados más frecuentes. Sergio, su hijo, la visitaba con más regularidad, visiblemente preocupado por la salud de su madre. Durante mis frecuentes visitas para cuidar de la madre de Ricardo, nuestra amistad, inicialmente basada en la necesidad, floreció sorprendentemente. Él empezó a percibirme no solo como la persona que asistía a su madre, sino como alguien digna de su aprecio y respeto, estableciéndose una conexión profunda y sincera, aunque jamás romántica. Ambos, marcados por experiencias dolorosas y heridas emocionales profundas, evitábamos cualquier posibilidad de un romance. Sin embargo, con el tiempo se forjó una confianza mutua y una complicidad tácita. En 1971, doña Aurora, la madre de Ricardo, sufrió un accidente cerebrovascular, afortunadamente leve, que le dejó secuelas, incluyendo problemas en el habla y debilidad en el lado derecho del cuerpo. Los médicos indicaron la necesidad de cuidados constantes.
Ricardo, considerando la posibilidad de llevársela a vivir con él en Belo Horizonte, se encontró con la firme negativa de su madre. Mi lugar está aquí, en este apartamento donde viví con tu padre, donde crié a mis hijos. Y tengo a Lucía para que me cuide, declaró con determinación. Dejé de lado casi por completo mis clases de baile, reduciéndolas significativamente, para poder dedicarme a tiempo completo al cuidado de doña Aurora. No me importó abandonar mi pasión por el baile, sentía que le debía mucho más de lo que podría pagarle jamás. Ella me había dado cobijo cuando todos me habían rechazado, brindándome no solo un lugar donde vivir y alimento, sino también dignidad, un propósito en la vida y una nueva oportunidad para empezar de cero. Los meses siguientes implicaron una adaptación a la nueva situación. Aprendí a asistir a doña Aurora en sus limitaciones físicas y cognitivas, a entender sus intentos de comunicarse, y a prever sus necesidades. Aunque era un trabajo exigente, lo realizaba con cariño y una gran gratitud. Ricardo, quien observaba mi dedicación incesante, insistió en aumentar mi salario, a pesar de mis objeciones. Has renunciado a tu carrera para cuidar de mi madre a tiempo completo. Es justo que seas recompensada de forma adecuada, afirmó con convicción. Ese periodo representó un tiempo de profunda reflexión personal para mí. El cuidado constante de una persona tan vulnerable y necesitada de apoyo me llevó a una profunda reflexión sobre el verdadero significado del amor. Ya no el amor impulsivo y centrado en uno mismo que había anhelado en mi juventud, sino el amor entendido como dedicación, entrega y sacrificio. En los momentos de calma, cuando doña Aurora dormía plácidamente y el apartamento se sumía en el silencio de la noche, mi mente se dirigía inevitablemente hacia Diego y Felipe. ¿Dónde estarían ahora? Habrían encontrado la felicidad que merecían, habrían construido sus propios hogares y formado sus familias, me habrían perdonado por mis acciones del pasado, o aún sentirían resentimiento por mis decisiones. No tenía respuestas a estas preguntas y era consciente de que probablemente nunca las tendría. Algunos capítulos de la vida deben concluir sin un desenlace definido. Algunas heridas sanan dejando cicatrices que permanecen como recordatorios permanentes. Lo que sí sabía con certeza, era que ya no era la misma persona que había construido su vida sobre falsedades. A sus 31 años, después de un lustro de un arduo proceso personal de autoconstrucción, había comprendido profundamente el valor intrínseco de la verdad, la honestidad y la integridad moral. Había llegado a la firme convicción de que la redención, el perdón y la superación personal, no residían en gestas épicas o actos heroicos aislados, sino en la perseverancia cotidiana al tomar pequeñas decisiones, en el constante compromiso con una vida guiada por valores superiores y una conducta digna. El camino recorrido hasta ese momento había sido doloroso, marcado por pérdidas irreparables, sin embargo sentía, con una certeza que le reconfortaba, que se encontraba en la dirección correcta, que cada amanecer representaba una nueva oportunidad para transformarse en una mejor versión de sí mismo, para reparar, aunque fuera mínimamente, el daño que había infligido al mundo. Ignoraba entonces que la vida le tenía reservadas aún muchas sorpresas, encuentros inesperados y oportunidades de redención que superaban con creces cualquier imaginación. Pero esa parte, mis queridos amigos, es el comienzo de otra sección de mi relato. Hacia finales del año 1971, la salud de doña Aurora, ya muy frágil, comenzó a mostrar un rápido y preocupante deterioro. Los médicos, con frases vagas sobre la vejez y el deterioro natural, trataban la situación como si el final de la vida fuera inevitable. Yo, por mi parte, dedicaba cada momento a su cuidado, observando cómo esa mujer excepcional, que me había tendido la mano en mis peores momentos, se marchitaba lentamente ante mis ojos. Ricardo, mi hermano, llegaba desde Belo Horizonte cada 2 semanas y pasaba los fines de semana con nosotros. Fue durante una de esas visitas, en marzo de 1972, cuando tuvimos una conversación que jamás olvidaré. Estábamos sentados en la tranquilidad del comedor. Una vez que Celeste, la niñera, se hubo retirado a descansar, Clara, mi abuela, expresó su gratitud. Ricardo, no puedo evitar agradecerte. Sé que no es fácil tener una niñera para tu abuela a su edad, y menos aún con su enfermedad.
Para mí Celeste ha sido mucho más que una simple empleada. Ha sido como una nieta, una verdadera amiga. Apenada por los elogios, Clara desvió la mirada y respondió: no tienes que darme las gracias, Ricardo. Le debo todo a ella. Al llegar a este lugar, me sentía completamente desorientada y sin rumbo. Doña Celeste no solo me ofreció un trabajo, sino que me brindó la invaluable oportunidad de recomenzar mi vida. Ricardo sonrió una sonrisa cálida y gentil que recordaba la de su abuela. A pesar de todo, quiero que sepas que valoro profundamente tu dedicación y también, que cuando bailaste con la voz quebrada, sé que en el futuro no estarás sola. Esta casa, aunque humilde, tiene un valor significativo. Cuando se venda, una parte del dinero te pertenecerá. Clara, visiblemente sorprendida por la promesa, respondió: Ricardo, no puedo aceptar esto. Cuido de tu abuela por gratitud y por un cariño genuino. Lo sé, Clara, respondió Ricardo, y precisamente por eso quiero asegurar tu futuro. La abuela ya había dispuesto todo en su testamento, fue su deseo, no mío. La conversación dejó a Clara sumida en profundas reflexiones durante días. Nunca antes se había detenido a pensar en su futuro, pues en los últimos 6 años su vida había girado en torno a Doña Celeste, a sus cuidados y a las rutinas que compartían. Además del profundo dolor que le causaba la inminente partida de esa persona, la idea de su ausencia generaba en Clara una gran incertidumbre sobre cómo sería su futuro. En mayo de ese mismo año, inesperadamente, recibió una sorpresa, una carta por correo postal. La remitente era Luisa, su hermana menor, un hecho inusual, ya que no era época navideña ni de ninguna otra festividad que justificara el envío de postales. Con cierta aprensión, temiendo recibir malas noticias, Clara abrió el sobre. La carta comenzaba con un tono afectuoso: querida Clara, espero que esta carta te encuentre bien. Te escribo para compartir una gran noticia: estoy embarazada de mi primer hijo. La familia está creciendo. Sé que hace tiempo que solo hablamos por mensajes rápidos, y creo que tal vez sea hora de cambiar eso. Si quieres, si te animas, me gustaría verte. Ven a visitarme en agosto, después de que nazca el bebé. No te prometo que los demás estén preparados para recibirte, pero yo sí lo estoy. Con cariño, Luisa. Al terminar de leer la carta, Clara se echó a llorar sin poder contener las lágrimas. Era la primera vez en 6 largos años que alguien de su familia la invitaba a volver a casa. Sentía que se abría una puerta, una oportunidad de redención que nunca había imaginado tener. Ante la pregunta respondió de inmediato con lágrimas que emborronaban la tinta fresca mientras escribía: sí, iré a visitarte en agosto. Sí, tengo la valentía para enfrentar cualquier cosa que el destino me depare. Sí, anhelo profundamente ver tu rostro, conocer a mi sobrino y, con suerte, reparar al menos una parte de los lazos rotos. Sin embargo, el destino, con su inagotable capacidad de sorpresa, tenía otros planes. En junio, Celeste sufrió un infarto fulminante que acabó con su vida. Clara, destrozada, pasó días y noches junto a su cama en el hospital, tomándole la mano, susurrándole palabras de consuelo que ignoraba si podía escuchar. Ricardo, su hermano, llegó de inmediato acompañado de su esposa, y juntos organizaron un esquema de apoyo para que Clara nunca estuviera sola. Una semana después, en la tranquilidad de una madrugada silenciosa, Celeste se marchó pacíficamente mientras dormía. Clara, aferrada a su mano, sintió el instante preciso en que su respiración se volvió más débil y se detuvo por completo. No hubo dolor, ni batalla, solo una serena paz. El velatorio, íntimo y discreto, se llevó a cabo tal y como ella misma había deseado. Conmovidos se encontraban presentes sus amigos más íntimos, varios vecinos del barrio, Ricardo y su esposa, y Clara. Las lágrimas de Elena no solo se derramaban por la pérdida de su generosa protectora, sino también por el fallecimiento de aquella mujer que le había mostrado, por primera vez, el camino de la redención a través del afecto y la bondad. En las semanas posteriores al deceso, Ricardo, con diligencia, se ocupó de todos los asuntos legales y testamentarios.
Tal como había sido la voluntad de dona Benedita, la casa fue vendida. Para gran sorpresa de Elena, en el testamento, dona Benedita le había legado una suma considerable de dinero a ella, Elena Flores, quien había iluminado sus últimos años y la había cuidado con la devoción de una hija. Por primera vez en muchos años, Elena se vio poseedora de una cantidad significativa de dinero, abriéndosele así nuevas oportunidades. Podría alquilar un taller más espacioso, invertir en telas de mejor calidad, e incluso, quizás, contratar a una ayudante. Sin embargo, antes de todo eso, debía cumplir una promesa y realizar una visita trascendental. Así, en octubre de 2003, exactamente 5 años después del día en que su vida tomara un giro inesperado, Elena abordó un autobús con destino a Porto Alegre. Esta vez, la persona que regresaba a Gramado no era la misma muchacha llena de ambiciones que había abandonado el pueblo, ni la mujer que había escapado avergonzada tras un fracaso, sino alguien transformada, que había transitado un largo y difícil camino de introspección y renovación personal. El trayecto en autobús se extendía interminablemente. Cada kilómetro recorrido me aproximaba a Gramado, y mi corazón latía con fuerza en cada curva sinuosa de la carretera. ¿Qué me deparaba el futuro en ese lugar? ¿Cómo me acogerían? ¿Podría Sofía perdonarme? ¿Cómo encararía el juicio de los antiguos vecinos, quienes aún recordaban mi abrupta marcha? Al fin, el autobús se detuvo en la diminuta estación de Gramado, y yo, exhausta tanto física como emocionalmente, descendí. Llevaba mi maleta, en la que guardaba ropa y unos obsequios que había comprado para Sofía, su esposo y sus hijos. Busqué a mi hermana menor, y la vi, de pie, con una niña de unos 3 años aferrada a su pierna. Nuestras miradas se encontraron en el ajetreo de la estación. Ella me dirigió una sonrisa tímida, insegura, pero sincera. En ese preciso momento, una certeza profunda se instaló en mí. A pesar de las dificultades y desafíos que me esperaban, existía una chispa de esperanza. Me dirigí lentamente hacia ella, cada paso pareciendo una eternidad, un tiempo suspendido en el aire. Finalmente, cara a cara, un silencio tenso se apoderó del ambiente, como si ambas fuéramos incapaces de pronunciar palabra alguna. Con la voz apenas audible, susurré su nombre: Sofía. Elena, respondió ella, mientras acomodaba a una pequeña niña en sus brazos y extendía su mano hacia mí. No fue un abrazo efusivo, sino un gesto sutil de bienvenida, una invitación silenciosa a reconstruir el vínculo que nos unía. La niña, curiosa, me observaba atentamente. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó. «Es tu tía Elena, cariño, que vive en Curitiba», respondió Sofía. «Tía Elena». Esas simples palabras resonaron en mi interior, llenándome de una alegría inmensa. Era tía, tenía una sobrina a la que no había conocido, una parte de mi familia que había crecido sin mí. Sofía me condujo a su hogar, una casa modesta pero cálida y acogedora, ubicada en un barrio tranquilo de la ciudad. Su esposo Lucas se encontraba trabajando, pero ya estaba al tanto de mi visita. Mientras nos dirigíamos a su casa, charlamos sobre temas cotidianos y superficiales: el clima, el viaje en sí, y los desafíos que implica la crianza de una niña pequeña. Ya en casa, después de haberla acostado, pudimos, finalmente, tener la conversación que verdaderamente importaba. Sentadas a la mesa de la cocina, con el vapor del café ascendiendo de nuestras tazas, Sofía me miró fijamente a los ojos. «¿Por qué has venido, Elena?», preguntó sin un ápice de agresividad, pero con la franqueza que la caracterizaba, una cualidad que, a pesar de ser la más joven, siempre la había distinguido en la familia. «Porque me invitaste», respondí con sencillez, «y porque necesito confrontar el pasado. Necesito intentar reparar, aunque sea mínimamente, los errores que cometí». Sofía asintió pensativa. «Sabes que no será fácil, ¿verdad? La abuela Olga y los vecinos aún sienten mucho dolor. El abuelo Pedro se marchó sin superar la decepción, y la gente de aquí tiene muy buena memoria». «Lo sé», contesté, «no espero que todo se solucione de la noche a la mañana». No albergaba la esperanza de una solución definitiva, sino que aspiraba, quizás de manera un tanto utópica, a probar que había evolucionado,
que había aprendido de mis equivocaciones, y que me esforzaba por convertirme en una mejor versión de mí misma. Elena, sin mediar palabra, extendió su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los míos, un gesto de genuino afecto que no había existido entre nosotras desde que nos reencontramos. Con una sinceridad palpable me expresó su alegría por mi visita, reconociendo la incertidumbre sobre la reacción de los demás, pero enfatizando su necesidad de verme, de conocer mi estado actual y de presentarme a sus hijos. Esa noche, ya en la pequeña habitación de invitados en la casa de Elena, me sumergí en una profunda reflexión sobre la ironía que caracteriza los caminos de la vida. Hacía 6 años, había huido de esa ciudad marcada por la deshonra, cargando con el peso del desprecio y la culpa. Ahora regresaba aún con esa carga, pero también con una tenue esperanza de reconciliación. Los días siguientes transcurrieron en un proceso de readaptación paulatina, y Carlos, el esposo de Elena, sorprendentemente, me recibió con una calidez inesperada. Rafael, mi sobrino mayor, rápidamente sintió un cariño especial por su tía Aurora, quien venía de Río de Janeiro, sobre todo después de que abrí la maleta llena de regalos que le había traído. La pequeña Luisa, mi sobrina, se convirtió en la alegría que iluminaba mis días. Sostener en mis brazos a esa niña inocente, que desconocía por completo mi pasado, era como un bálsamo para mi alma. Al 4.º día de mi visita, Elena sugirió que fuéramos juntas a visitar las tumbas de nuestros abuelos. Creo que es el momento, Aurora. No tuviste la oportunidad de despedirte de tu abuelo, y la despedida de tu abuela fue algo terrible, añadió Elena, recordando el momento más doloroso de mi vida. Juntas caminamos hasta el pequeño cementerio ubicado en las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde con tumbas sencillas adornadas con flores silvestres. Elena me guió hasta un rincón sombreado por un frondoso árbol. Allí, una junto a la otra, se encontraban las lápidas de nuestros abuelos. Me arrodillé frente a ellas, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente por mis mejillas. Perdónenme, murmuré con voz temblorosa. Perdónenme por todo. Elena, con un gesto de consuelo, puso su mano sobre mi hombro. Un acto silencioso de apoyo nos mantuvo inmóviles, inmersas en un silencio profundo, cada una atrapada en la maraña de sus propios recuerdos y reflexiones. Al regresar a casa, Elena interrumpió la tranquilidad con un anuncio inesperado: mañana vendrán a cenar nuestros primos Vicente, Leonardo, Beatriz y sus acompañantes. Quise informarte personalmente, no por teléfono. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Aunque había estado preparándome mentalmente para este encuentro, para encarar a Vicente, el hombre que me había forzado a abandonar mi hogar, y para leer en las miradas de mis primos la desaprobación, la condena que temía, la noticia me tomó por sorpresa. Con la voz temblorosa inquirí: ¿saben que voy a estar aquí? Elena, con una sinceridad dolorosa, respondió: lo saben. No te voy a mentir, Aurora. No están precisamente contentos, pero han aceptado venir, y eso ya es un avance. El día siguiente transcurrió bajo el peso constante de la ansiedad. Para distraerme, ayudé a Elena en los preparativos de la cena, preparando algunas de las recetas que habían sido las favoritas de nuestra familia, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de nuestra abuela. Era un gesto que emanaba respeto, una conexión con los recuerdos del pasado, quizás incluso un esfuerzo subconsciente por agradar, por ser aceptada una vez más. Cuando el timbre resonó a las 7 de la tarde, sentí que mi corazón amenazaba con detenerse. Elena corrió a abrir la puerta, mientras yo permanecía en la cocina, inmovilizada por una mezcla de pánico y expectación. Distinguí voces provenientes del pasillo, saludos amistosos, el llanto del bebé, risas tensas y finalmente el silencio. Comprendí que había llegado el momento decisivo. Aspiré profundamente, me ajusté el sencillo vestido que había seleccionado con esmero y me adentré en la sala. 4 pares de ojos se dirigieron hacia mí: Vicente, ahora con el cabello salpicado de canas y profundas arrugas que surcaban su rostro; Leonardo, más robusto de lo que recordaba, pero conservando su mirada afable; Beatriz, la mayor de mis primas,
con una expresión indescifrable y sus respectivos cónyuges, individuos a quienes apenas conocía o que nunca había visto antes. Durante un instante eterno, nadie pronunció palabra alguna. El ambiente estaba impregnado de una palpable tensión. Fue Diana, con una voz que parecía tangible en el aire, la que interrumpió el pesado silencio que los envolvía. «Has cambiado, Clara», dijo sin que sus palabras sonaran a reproche, sino a una simple observación. Y lo que decía era cierto, Clara no era la misma. No solo se notaba en su apariencia, con las primeras arrugas surcando su rostro y la plata comenzando a pintar su antes vibrante cabello, sino que la transformación era más profunda, un cambio interno modelado por años de arrepentimiento, esfuerzo por reconstruirse y profundas reflexiones. «Es cierto», respondió Clara con una sencillez casi dolorosa, «todos cambiamos, supongo». Ricardo, con los ojos húmedos, se adelantó. «Te he echado de menos, hermanita», dijo antes de sorprender a Clara con un abrazo fuerte y sincero. Ese gesto fue como romper una barrera invisible que la había aprisionado, liberando 6 años de lágrimas contenidas. Clara lloró en su hombro como una niña pequeña, incapaz de pronunciar una sola palabra, solo sintiendo el alivio de ser abrazada y aceptada, aunque fuera mínimamente por un miembro de su familia, además de Diana. Diana después se acercó con un gesto más contenido, pero también ofreció un breve abrazo. Samuel, por su parte, se mantuvo alejado del bullicio, contemplando la situación con una mirada que no revelaba sus pensamientos. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era una mezcla de tensión y tímidos acercamientos. La conversación, ligera y superficial, se centraba en temas triviales como el clima, los hijos y las últimas noticias locales. Nadie se atrevía a mencionar el pasado, el escándalo que había marcado sus vidas, ni los años de separación. Parecía que todos habían acordado tácitamente postergar la conversación difícil, priorizando la reconstrucción de los lazos personales y familiares. Tras la partida de los demás, mientras ayudaba a Diana a fregar los platos, Clara finalmente preguntó con voz temblorosa: «¿Todavía me odia, Samuel?». Diana suspiró, concentrándose en secar un plato con esmero. «Samuel no te odia», Clara respondió, «simplemente no sabe cómo afrontar lo que ocurrió. Él fue quien más sufrió. Sabes cómo es él, el mayor, que sentía la responsabilidad de mantener unida a la familia. Cuando la verdad salió a la superficie, él se sintió responsable por no haber comprendido la situación antes, por no haber detectado las señales de peligro, por no haber podido detener lo que finalmente ocurrió». La impactante revelación dejó a Clara atónita, como si recibiera una descarga eléctrica. Nunca había reflexionado sobre el posible impacto de sus acciones en la vida de su hermano mayor, ni sobre la carga que él podría haber sentido, asumiendo la responsabilidad de algo que era enteramente su culpa. «Necesitará tiempo», afirmó Diana, «más tiempo que otros, pero el hecho de que haya venido hoy ya es un avance, ¿no crees?». Diana tenía razón. Era el inicio de algo, aunque fuera modesto, un primer paso en el extenso camino hacia la reconciliación. Los días se transformaron en semanas y la visita, que inicialmente iba a ser de unos pocos días, se extendió durante un mes completo. Gradualmente Clara se reincorporó a la dinámica familiar, profundizando su relación con sus sobrinos y estrechando lazos con cada uno de sus hermanos. Diana comenzó a visitarla con regularidad para tomar café y charlar. Ricardo, por su parte, la invitó a conocer su taller de mecánica y con orgullo la presentó a sus empleados como su hermana, que había venido de Curitiba. Aunque Samuel, a diferencia de antes, ya no mostraba una hostilidad tan clara, era el único que mantenía una cierta distancia. En ese tiempo de estancia, que se prolongaba, Clara tomó una importante decisión que modificaría el curso de su vida. Sentía la necesidad de estar más cerca de su familia. Los lazos que estaban reconstruyendo, aunque lentamente, eran demasiado valiosos como para mantenerlos solo a través de cartas y visitas esporádicas. «Estoy pensando en mudarme por aquí», confió Clara a Diana en una tarde tranquila. «No necesariamente a Vila Serena, sé que sería demasiado difícil, con todos los recuerdos y las personas que aún me recuerdan.
Pero quizás a Campos Altos, está lo suficientemente cerca como para visitarlos con frecuencia, y es lo bastante grande para empezar de nuevo. Diana, aunque sorprendida, se alegró visiblemente con la idea. Sería maravilloso tenerte cerca, Clara. A Felipe y Luisa les encantaría tener a su tía más presente. ¿Y qué harías allí? Tengo algo de dinero ahorrado, respondió Clara. Consideré la posibilidad de abrir un pequeño bistró. Además, no descartaba enseñar a tejer, tal como lo hacía en Porto Alegre, o incluso impartir clases y compartir mis conocimientos adquiridos. La idea comenzó a tomar forma y, utilizando parte de la herencia de mi tía Rosa, adquirí una modesta casa de campo en Gramado, ubicada a 1 hora de Canela. La propiedad contaba con 3 habitaciones, un salón con chimenea, una cocina y un espacio ideal para establecer mi taller de tejido. Me mudé allí en junio de 2003, dando inicio a una nueva etapa en mi vida. Durante los primeros meses me dediqué a adaptarme a mi nuevo entorno, construyendo una clientela desde cero, ofreciendo pequeños trabajos a precios accesibles para establecerme. Con el tiempo la calidad de mis tejidos comenzó a ser reconocida. Esposas de hoteleros, profesoras y damas de la sociedad local empezaron a encargarme prendas a medida. Cada 2 semanas visitaba a Ana y su familia en Canela, y también me reunía con Beatriz y Ricardo. A pesar de la aparente distancia de Rodrigo, Ana me había contado en varias ocasiones que él preguntaba por mí, interesándose en mi vida en Gramado. Fue durante una visita a Ana, casi un año después de mi regreso al sur, cuando ella me sorprendió con una noticia que me provocó una fuerte reacción emocional. Laura, necesito contarte algo. No sé si es lo correcto, pero creo que tienes derecho a saberlo, dijo Ana, vacilante y visiblemente incómoda. Ricardo ha regresado a la ciudad, anunció pronunciando el nombre que durante años había evitado conscientemente. Ricardo, el hombre que había roto mi corazón de manera tan repentina y dolorosa. En ese instante sentí una compleja mezcla de emociones, miedo, vergüenza, curiosidad y una punzada indefinible de algo que no lograba identificar. Ana continuó: él sabe que vives cerca, que vienes a verme con frecuencia. Supongo que sí. Canela sigue siendo un pueblo pequeño y las noticias vuelan. Regresó hace 2 meses después de pasar años trabajando en Caxias do Sul y, además, adquirió la antigua tienda de artesanía de Donda, planeando reabrir el negocio. La sola posibilidad de cruzarme con Ricardo por las calles de Canela me sumía en un estado de ansiedad permanente. Por eso comencé a evitar ir, y solo aceptaba cuando Ana me garantizaba que nos quedaríamos en su casa sin salir a pasear. Era cobardía, lo sabía, pero la idea de tener que enfrentarlo me aterrorizaba. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios designios. En diciembre de 2004, durante la fiesta de Navidad de Mateus, el hijo menor de Ana, sucedió lo que tanto temía y secretamente anhelaba. Estaba en la terraza ayudando a servir los dulces cuando escuché la voz. Esa voz, tan familiar, que habitaba en tantos recuerdos, tanto los dulces como los dolorosos. Me quedé inmóvil con la bandeja de brigadeiros temblando en mis manos. Laura, escuché que me llamaban. Me giré lentamente y allí estaba él, Ricardo, más envejecido, con discretas arrugas alrededor de los ojos, pero aún conservando esa sonrisa que un día había logrado que mi corazón latiera con fuerza. En su mirada, antes llena de vivacidad, ahora solo se reflejaba una cautela distante, una atenta evaluación. Ricardo, visiblemente sorprendido, dijo: no sabía que vendrías. Ana me invitó. Con una voz controlada y neutra, explicó: estamos trabajando juntos en la decoración de la casa. Ana me comentó que te habías mudado a Gramado. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, un silencio que hacía casi 2 años se había apoderado de sus vidas. Había tanto que decir, tantas explicaciones que dar, tantas disculpas que ofrecer, pero las palabras parecían insuficientes para expresar la magnitud de lo sucedido. Finalmente Ricardo rompió el silencio: creo que tenemos que hablar. No ahora, no hoy, pero en algún momento.
No era una súplica ni una propuesta, sino una constatación, una necesidad compartida. Un capítulo inconcluso que, sin importar el desenlace, debía ser cerrado. Sí, respondió ella con la voz casi inaudible. Lo necesitamos. Después de ese inesperado encuentro con Ricardo en la fiesta de Navidad de su ahijado, Beatriz había vivido con un nudo persistente en el estómago durante semanas. La inminente reunión, postergada por tantos años, la sumía en un creciente estado de ansiedad. Se atormentaba pensando en cómo se dirigiría a él, en cómo explicar lo sucedido, algo tan difícil de comprender, y en cómo pedirle perdón por una ofensa tan grave. Una semana después recibió una nota de Antonio, el esposo de Clara, que decía, domingo 158. Kiosco del Parque. Si te atreves, Ricardo, con la habitual brevedad y firmeza del hombre. En los días siguientes practicó mentalmente la conversación, imaginando cada palabra, cada movimiento. Incluso escribió una larga carta, en la que detallaba cada aspecto de su pesar, en caso de que las palabras la abandonaran en el momento crucial. Pero el domingo, al tomar el autobús hacia Vila Serena, dejó la carta sobre la mesa. Algunas verdades, por dolorosas que fueran, debían ser dichas en persona. El kiosco del Parque de Vila Serena, testigo silencioso de otros tiempos, parecía casi igual que siempre. La inmaculada pintura blanca que cubría las paredes, los cómodos bancos de madera oscura resguardados bajo la sombra fresca y densa de los árboles, y la fuente ornamental, que pocas veces emitía un chorro de agua, conformaban un escenario repleto de recuerdos. En ese lugar, donde el aire parecía retener la esencia del pasado, se entrelazaban memorias, incluyendo los encuentros clandestinos con Ricardo, previos a la tragedia. Él la esperaba, ya sentado en un discreto banco ataviado con una camisa de tela lisa y pantalones oscuros, mostrando una aparente calma, con las manos posadas sobre sus rodillas y la mirada fija en los niños que correteaban cerca del kiosco. Beatriz se aproximó con pasos inseguros, sintiendo su corazón golpear con fuerza en su pecho con el temor de que él pudiera escuchar su palpitación acelerada. Al advertir su llegada, Ricardo se levantó. No había rastro de resentimiento, solo una solemnidad comedida. Gracias por venir, pronunció invitándola a sentarse en el banco. Se acomodaron uno al lado del otro, manteniendo una distancia prudente y respetuosa. Un breve momento de silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por el sonido distante de los niños jugando, el melodioso canto de los pájaros y el suave susurro del viento al pasar entre las hojas de los árboles. Jamás creí que volviéramos a conversar, rompió Ricardo el silencio, su voz ahora más profunda y grave, como si el tiempo y las experiencias dolorosas hubieran dejado una marca indeleble en ella. Después de lo ocurrido, juré no volver a contemplar tu rostro, continuó, con la mirada fija en el suelo. Beatriz asintió, aceptando las palabras duras pero veraces. Comprendo y no te culparía si aún sintieras lo mismo. Yo también sentí ese dolor durante mucho tiempo, respondió con un suspiro profundo. Rabia, dolor, humillación. Me consumieron durante años, me obligaron a alejarme de Vila Serena. No podía soportar las miradas compasivas, los comentarios venenosos, ni los recuerdos que me atormentaban. Lo siento, Ricardo, más de lo que las palabras pueden expresar. La voz de Beatriz se quebró por la emoción al confesar, lo que te hice a ti y a Gustavo, es imperdonable. No hay excusa, no hay justificación para mis actos. Por primera vez él posó su mirada directamente en ella, sus profundos ojos oscuros examinando cada rasgo de su rostro como si buscaran una explicación. ¿Por qué, Beatriz? Esa es la única pregunta que nunca he podido responder. ¿Por qué la mentira, el engaño, toda esa red de falsedades? Era la misma interrogante que había atormentado a Beatriz innumerables veces a lo largo de los años. ¿Por qué había arriesgado tanto, destruido relaciones, provocado tanto sufrimiento? La respuesta, sin embargo, nunca había sido simple, nunca había sido evidente, ni siquiera para ella misma. Al principio fue cobardía. No tuve el valor de revelarte que estaba casada cuando nos reencontramos. Después, no lo sé.
Es como si hubiese vivido dos vidas paralelas, como si fuera dos personas distintas. Con Gustavo en Curitiba, era una, contigo, aquí, era otra. Y de alguna manera, de una forma enferma, logré separar, compartimentalizar, engañarme a mí misma tanto como os engañaba a vosotros. Él asintió lentamente, no en señal de acuerdo, sino más bien de entendimiento. Y después de que todo salió a la luz, ¿qué pasó contigo? Beatriz relató su angustiosa y apresurada fuga, su vida desmoronada, perdiendo su empleo, su hogar y la autoestima. Describió a doña Celeste, la bondadosa señora que le brindó refugio en su momento de mayor vulnerabilidad. Explicó la ausencia de instrucciones o consejos sobre cómo rehacer su vida, sobre la recuperación de su pequeño taller de cerámica y el lento proceso de reanudar la relación con su familia. Mariana, atenta, escuchó sin interrumpir, pareciendo meditar cada palabra. Finalmente guardó silencio como si asimilara lo escuchado. ¿Y de Ricardo, supiste algo?, preguntó después. Negué con la cabeza. Nunca más tuve noticias de él. Carecí del coraje para buscarlo. Años después le envié una carta pidiendo perdón, pero ignoraba si la había recibido. La única respuesta fue una breve nota que declaraba el pasado superado y su avance en la vida. Mariana esbozó una leve sonrisa, carente de felicidad. Yo imité ese gesto. Seguí adelante. Me mudé a Curitiba, donde trabajé como paisajista en una floristería, me casé y fui madre de una niña. La noticia me golpeó con la fuerza de una ola, aunque en el fondo, sabía que esto era inevitable. Era evidente que ella había reconstruido su vida, hallado el amor en otra persona y formado una familia. Era una mujer buena, merecía ser feliz. Me alegro por ti, Mariana, de corazón. El matrimonio, sin embargo, no perduró, prosiguió ella, tras un breve silencio. Después de 5 años, nos divorciamos. Él argumentaba que yo nunca me entregué por completo, que siempre conservé una parte de mí oculta, inalcanzable. Creo que tenía razón. La culpa me inundó como un rayo. Otra vida marcada por mis decisiones, más consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que había anticipado. Mi hija vive con su padre en Curitiba. La veo durante las vacaciones y algunos fines de semana. Es duro, pero hacemos todo lo posible. Un silencio denso se instaló. El sol, iniciando su descenso, proyectaba largas sombras sobre el parque. Los niños que jugaban habían desaparecido, reemplazados por parejas enamoradas y ancianos que disfrutaban de la calma del atardecer. Y finalmente, ¿por qué regresaste a Ouro Preto?, le pregunté. Con un ligero movimiento de hombros, Mariana dejó escapar un gesto que reflejaba el peso de la ciudad, la melancolía por sus raíces y el deseo de empezar de nuevo en un entorno conocido, a pesar de los recuerdos dolorosos que allí residían. Y tú, Elena, que te trajo de vuelta a Minas, supongo que las mismas razones, principalmente la familia. Perdí tanto tiempo, tantos momentos importantes. Quería estar cerca de mis hermanos, conocer a mis sobrinos, y tratar de reparar, aunque fuera parcialmente, el daño que había provocado. Mariana dirigió su mirada hacia el horizonte, donde el sol se hundía en un despliegue de colores naranjas y rojos, y suspiró. Sabes, Elena, pasé años odiándote, alimentando esa rabia, permitiendo que guiara muchas de mis decisiones. Fue una pérdida inútil de energía vital. Su voz, aunque suave, estaba impregnada de una profunda sinceridad. Cuando supe que habías regresado, que vivías en Mariana, mi primer instinto fue evitar cualquier encuentro, pero luego comprendí que necesitábamos este ajuste de cuentas, no por ti sino por mí, para poder avanzar realmente. Silenciosas lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, sin que intentara detenerlas ni secarlas. Eran lágrimas que sentía necesarias como una purga. No te estoy diciendo que te perdono por completo, continuó ella, su voz suave. No sé si alguna vez seré capaz de hacerlo, pero ya no quiero seguir cargando con este peso. No quiero que lo que ocurrió entre nosotras siga definiéndome, dictando mi vida.
Me quedé sin habla, completamente consciente de la verdad que sus palabras contenían. Comprendía a la perfección lo que ella deseaba expresar, la misma ansia de liberación que yo sentía, no del dolor ni de la responsabilidad en sí, sino del agobiante peso de la culpa que me impedía avanzar, que me ataba al pasado. Gracias por esta conversación, Elena, dijo mientras se enderezaba la blusa y se ponía de pie. No sé si nos volveremos a ver. Ouro Preto es un lugar pequeño, así que es probable. Si es así, podremos saludarnos cordialmente como dos viejas conocidas, y nada más. Esa simple posibilidad era mucho más de lo que yo merecía, más de lo que jamás me hubiera atrevido a soñar. Gracias a ti, Mariana, por darme esta oportunidad. Vacilando ante sus palabras, busqué con torpeza las frases correctas, sintiendo la inutilidad de mis intentos. Espero que halles la paz y la felicidad que te corresponden, pronuncié con voz temblorosa. Ricardo asintió, realizando un breve movimiento de cabeza, y se alejó caminando con lentitud por el sendero que conducía fuera del parque. Permanecí sentada en el banco durante un largo rato, observando cómo el sol se ocultaba por completo en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Sentí un agotamiento profundo, pero también una extraña sensación de ligereza, como si un peso que había cargado durante años finalmente comenzara a desvanecerse. Esa conversación con Ricardo representó un punto de inflexión crucial en mi proceso personal. Aunque no se trató de un perdón total, como él mismo había dejado claro, fue un paso significativo hacia la reconciliación, no solo con él, sino también conmigo misma. Durante los meses y años siguientes, continué construyendo mi vida en Belo Horizonte. Mi pequeña cafetería, con esfuerzo y dedicación, logró prosperar de manera modesta. Comencé a impartir clases a jóvenes apasionados por el arte del ahorro y la acumulación de riqueza, y para mi sorpresa, sentí una profunda satisfacción al compartir los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años. Mis viajes a Ouro Preto se volvieron más frecuentes, dejando atrás la tensión y la prisa. Ya no sentía la necesidad de evitar la ciudad por temor a revivir los fantasmas de mi pasado. En ocasiones me cruzaba con Ricardo en la calle y, tal como había prometido, nos saludábamos con cortesía. Incluso llegamos a intercambiar algunas palabras sobre el clima o los acontecimientos recientes de la ciudad. La relación con mis hermanos, por su parte, siguió evolucionando lentamente. Fernanda y Gustavo volvieron a tratarme con el mismo cariño de antaño, integrándome en las festividades familiares y presentándome con orgullo a sus amistades. Eduardo, aunque seguía siendo más distante, comenzó a mostrar una actitud más abierta con el tiempo. El punto culminante de esta paulatina reconciliación fue la Navidad de 2027, 5 años después de mi regreso a Minas Gerais. Por primera vez, todos los hermanos Sales se congregarían en la casa de Eduardo para la cena de Navidad. Fernanda, a pesar de mis dudas y reticencias, me convenció para asistir. Eduardo mismo sugirió que te invitara, Carolina, enfatizando la importancia de este encuentro. Me instó a no desaprovechar la ocasión. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de nerviosismo y emoción, llegué a la casa de Eduardo, llevando una quiche casera y pequeños obsequios para cada uno de los presentes. La mesa, elegantemente dispuesta, estaba preparada para 15 comensales, incluyendo a todos los hermanos, sus cónyuges y sus sobrinos. Mi lugar, estratégicamente ubicado, estaba señalado con una tarjeta escrita a mano que llevaba mi nombre, Carolina. Durante la cena, en medio de animadas conversaciones y risas, Eduardo se puso de pie para hacer un brindis. El silencio se apoderó del ambiente, todos expectantes ante las palabras de un hombre que, por lo general, prefería el silencio a los discursos. Quiero expresar mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes en esta noche tan especial, comenzó con voz firme. La familia es nuestro tesoro más valioso, algo que debemos atesorar por encima de cualquier otra cosa. Su mirada recorrió lentamente la mesa, deteniéndose brevemente en cada rostro. Al llegar a mí, sus ojos se fijaron en los míos, sin apartar la mirada. Con el paso del tiempo hemos comprendido que la familia no se define por la perfección,
sino por la aceptación incondicional, el perdón genuino y la oportunidad constante de recomenzar. Brindo por todos los presentes y también por aquellos que ya no están físicamente con nosotros, por los lazos familiares que nos unen, a pesar de las dificultades y diferencias. Al alzar las copas para el brindis observé lágrimas en los ojos de Fernanda, de Gustavo e incluso de Eduardo, y me percaté de que mis propios ojos también se humedecían. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de profunda gratitud, y de una renovada sensación de pertenencia. Tras finalizar la cena, cuando los demás se dispersaron por la casa en pequeños grupos, Eduardo me llamó a su estudio, una habitación reducida con estanterías repletas de libros y un escritorio antiguo que había pertenecido a nuestro padre. Entonces, con la voz más suave que jamás le había escuchado, Carolina me confesó: me tomó mucho tiempo entender que mi enojo no solo iba dirigido hacia ti, sino también hacia mí mismo. Como hermano mayor, sentí que había fallado en mi deber de proteger a nuestra familia y de entender lo que estaba sucediendo. Eduardo, la culpa fue solo mía. Tú no tenías por qué haberte enterado. Nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Él negó con la cabeza. Quizás, pero he cargado con este peso durante muchísimo tiempo. La carga que yo había llevado durante décadas era tan pesada como la suya. Creo que ha llegado el momento de dejar atrás este dolor. ¿Estás de acuerdo? Esa noche de regreso a Curitiba, bajo un cielo completamente oscuro, sin estrellas, sentí una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. No se trataba de la desaparición de la culpa o del remordimiento. Esas sombras siempre me acompañarían, recuerdos constantes de las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, era el inicio de algo nuevo, algo que nunca imaginé encontrar: la aceptación, el alivio, la oportunidad de reconstruir los lazos familiares. Con el tiempo los años pasaron. Envejecí, vi crecer a mis nietos, formar sus propias familias y me dieron bisnietos. Asumí el papel de la abuela Aurora ante una nueva generación que desconocía por completo mi pasado agitado. Después de mi separación, nunca más volví a casarme ni a establecer una relación sentimental formal. Fue una decisión personal, no una forma de autoflagelación. Encontré nuevas maneras de dar y recibir afecto, de conectar con mi familia, mis amigos y los jóvenes aprendices que acudían a mi taller de cerámica. En el año 2003, recibí una noticia inesperada: Ricardo había muerto. Un amigo me informó a través de un comunicado online del Hospital de Porto Alegre, ciudad en la que yo había vivido muchos años. El comunicado indicaba que Ricardo Suárez, abogado de 72 años, había fallecido a causa de complicaciones respiratorias, dejando atrás a su esposa, 2 hijos y 4 nietos. Lloré su muerte por el hombre bondadoso al que amé y a quien decepcioné, y que, a pesar del dolor que le causé, reconstruyó su vida. Envié un discreto ramo de flores al velatorio, sin mensaje ni identificación. Consideré que era lo mínimo que podía hacer. Como último acto de cortesía y despedida, me incliné en un silencio respetuoso. Con el paso de los años, y a pesar de la distancia, continué topándome con Otavio en Gramado de manera ocasional. Los saludos formales que nos dábamos inicialmente evolucionaron, transformándose en breves charlas y, eventualmente, en encuentros más amigables. Jamás volvimos a sacar a colación el pasado, sabíamos que no era necesario. Todo lo que necesitábamos decirnos ya se había expresado en aquella cafetería. En 2010, al cumplir 70 años, tomé la decisión de clausurar mi estudio en Curitiba y trasladarme de forma permanente a Gramado. Estaba exhausta de una vida dividida entre 2 ciudades y de los constantes desplazamientos. Anhelaba pasar más tiempo con mi familia, en especial con mis bisnietos, quienes estaban comenzando a crecer. Adquirí una casa pequeña y agradable en las afueras de la ciudad, a poca distancia de la residencia de Elena. Aunque continué trabajando la cerámica, ahora lo hacía únicamente por placer, para mi familia y mis amistades más íntimas. Me involucré activamente en el voluntariado en el centro comunitario cercano, encontrando un sentido al ayudar a las personas mayores que se encontraban en situaciones difíciles.
Ahora, a mis 90 años, reflexiono sobre mi vida y observo un camino salpicado de decisiones equivocadas que provocaron sufrimiento, pero también enriquecido por las valiosas lecciones aprendidas, la lenta pero firme reconstrucción personal y la posibilidad de la redención. No he intentado negar mi pasado, es una parte integral de mi ser, de las experiencias que me han formado, pero tampoco he permitido que me defina por completo, que me encierre en una identidad rígida e inalterable. Si algo he comprendido en este extenso viaje es que el verdadero alivio, tanto el que brindamos como el que recibimos, no es un evento aislado e inmediato, sino un proceso constante, que implica despertar cada día y optar de nuevo por la compasión en lugar de la amargura, la aceptación en lugar del juicio, el afecto en lugar del resentimiento, y quizás lo más arduo de todo, el alivio que nos proporcionamos a nosotros mismos. Asumo la responsabilidad de mis errores, sin dejar que me definan por completo, y acepto mis imperfecciones sin usarlas como justificación para estancarme. Entiendo que incluso después de los tropiezos más difíciles, es posible recuperarse, sacudirse y seguir avanzando. Esta es mi experiencia, amigos, una vida marcada por decisiones erróneas y dolorosas consecuencias, pero también por nuevos inicios, por la reconstrucción personal y finalmente por la paz. Si esta confesión, si esta narración, evita que alguien cometa los mismos errores que yo, o si motiva a alguien a levantarse después de una caída, entonces todo habrá valido la pena. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a estos 5 relatos, por escuchar sin juzgar, reconociendo que todos poseemos la capacidad tanto de hacer el bien como de cometer errores. Si esta historia ha resonado en sus corazones, les pido que expresen su apoyo, compartan esta esperanza con quienes la necesiten y que expresen sus opiniones en los comentarios. Hasta que nos volvamos a encontrar, si Dios lo permite. M.